Con aire de toda. Columna. Con aire de toda. Claro, yo quería despedir esta canción que es un estreno, que es Quiéreme Mucho, pero que nos va a querer mucho. Claro que sí. Es nuestra querida Marcela Méndez. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Marcela, buenas noches. Si hay algo que nos gusta en la vida a nosotros es la música y por eso la tenemos a Marcela. Y hoy vamos a hablar de una forma muy particular de la música, ¿no, Marce? Sí. Porque traes una propuesta distinta. Sí, hoy la columna se llama El arte de mirar la ciudad. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver ¿Qué el arte tiene de que mirar ver? o contemplar la ciudad con la Con música. la música. Y en realidad esto me surgió porque releí un diario mío del 98. O sea, Te Hace pusiste a mucho. revisar, Sí. te pusiste a revisar. buscando otra cosa Ajá. y narraba mi llegada a París cuando iba como estudiante. Ujú. Y la emoción que me despertó a mí cuando iba en un taxi ver las vértebras de Notre Dame. Ujú. Una catedral que yo había mirado en infinidad de fotos, que había leído Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que conocía quizá mejor que un francés, ¿no? Y después la fortuna me lleva a vivir justo enfrente a Notre Dame, en la Ciudad de las Artes, en París, y yo abría mi ventana todas las mañanas y veía Notre Dame. Voy a hacer una salvedad acá porque me parece que viene bien al pie. Qué impresionante cuando uno sueña y cree en eso que sueña, cuando es consciente que le ha sucedido a Marce, ¿no? Sí, es muy potente. Ahora, 25 años después de Sí. aquel momento, me doy cuenta de que era tan tierna y era tan ingenua. Bueno, era otra mirada tal vez. Era otra mirada de un Claro. joven que había soñado mucho con ver eso, con tocar esas paredes, con sentir la vibración de la música que había sonado en esos lugares. Claro. Y de ahí viene esta idea de contemplar la ciudad. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando por la ciudad y ni siquiera hemos tenido la intención de levantar la vista a ver qué hay arriba de los edificios? Por ejemplo. Vivimos en un mundo en el cual estamos más conectados a ver en video las cosas que quizás están a 2 cuadras que ir y experimentar. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Hay un autor de apellido Guedes que dice que quien más ha atentado contra eso ha sido el libro, o sea, es un autor de antes, que decía que uno prefiere experimentar las cosas por los libros, como me había pasado a mí, que conocía a París más por los libros que por haber estado. Pero cuando uno llega y siente la pulsación del arte, siente la pulsación de la vida, siente la energía de lo que sonó en una catedral gótica. Imaginemos que ahí se cantó canto gregoriano, después vinieron los Couperin y tocaron los órganos. Toda es un mapa. La ciudad Claro. es un mapa que superpone las cronologías y nosotros hemos perdido la capacidad de vivirla desde ese lugar. Capas y capas sonoras, Claro, un mapa sensorial se me ocurre a mí, ¿no? melódicas. Claro. Sí, porque estamos más conectados con esa cosa artificial quizá de decir, bueno, estuve en el lugar y me tomo la foto. La pero... imagen, más con la imagen, ¿no? Exacto, y no la vivencia, no la Es vivencia. la cultura de souvenir. Exacto. Es la cultura de souvenir, sí. Entonces, me puse a pensar mucho en eso, ¿no? Ajá. Porque mirar la ciudad desde la contemplación, desde la observación, tiene que ver con, por ejemplo, hablábamos de Inmaculada Concepción en la última columna, ¿no? Y del cuadro de Louis Berger, de la Virgen de los Milagros. Que hay una cosa que debo decir, que no sé si sigue sucediendo, hace mucho que no entro a esa iglesia, pero uno entraba a esa iglesia y se escuchaba barroco americano. O sea, en los parlantes había barroco americano. Porque también hay lugares que fueron concebidos para que suene determinada música, ¿sí? Claro. Ah, mira qué dato. Yo ese dato no lo tenía. O sea que- Soy que- de las que habita los La espacios. arquitectura o el diseño previo era con música. Exacto. digamos. Por ejemplo, el Teatro de Santa Fe, Ujú. el lugar donde mejor suena la orquesta es el foso.
que era un teatro concebido para zarzuela, Claro, esencialmente. el Teatro Municipal. Exacto, que también es un edificio maravilloso donde hoy, obviamente, una sinfónica puede tocar en el escenario y va a sonar estupendo, pero también el grado de decibeles que soportan las molduras de los teatros que fueron construidos en el siglo XVII, XVIII, XIX, no es para que entre un parlante de rock y suene, porque esas molduras se van a ver afectadas. Pero aparte la arquitectura, y esto está bueno que lo marques, y yo la verdad que voy a sumar, digamos, estos elementos a mis recorridos. Yo soy de la que recorre sonoramente la ciudad, pero es importante saber en qué momento fue construido por esto, porque hay un contexto de arquitectura pensado para un sonido, y sucede lo mismo con los instrumentos. Totalmente. O esa música que suena en función de ese instrumento. Totalmente. Por eso yo hablaba de que hay como una superposición de cronología de lo que sonaba en una época en un determinado lugar. Marce, en esto de mirar, el arte de mirar la ciudad, nuestra música, o quizás algo de nuestras tradiciones, está muy asociado a Florian Pauke, ¿no? Absolutamente. Florian Pauke fue un jesuita. Sí. Fue uno de los últimos jesuitas que llega en realidad en 49, sale en el 47, llega en el 49. Y los voy a invitar a ver un breve video y a escuchar un breve video. Dale. Y después vamos a volver sobre el tema de la mirada. Lo escuchamos y lo vemos. Florian Pauke nació en 1719 en Winsko, un poblado rural de la actual Polonia. A los 29 años se consagró sacerdote y pidió ser enviado al Río de la Plata. Condujo la reducción jesuita de San Javier en tierras mocovíes. Aprendió su lengua, sus costumbres, y también les transmitió las propias: la siembra, la cosecha y el cuidado del ganado. Cuando en 1767 el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de América, Pauke regresó a Europa. Sobre el final de su vida se propuso retratar de memoria la experiencia de sus días en las misiones. El resultado fue colosal: una magnífica descripción de la vida, los animales silvestres y las plantas de Santa Fe, narrada en 1200 páginas manuscritas y más de 150 encantadoras acuarelas a color. Los originales permanecieron ocultos por más de 2 siglos en la biblioteca del convento de la Orden Cisterciense de Suetl, al norte de Austria, antes de ser publicados de manera completa y fiel. Claro. Anonadados y anonadadas todos aquí en el estudio. ¿no? Claro, en esa época no había celulares, o sea que Claro. evidentemente no tomó fotos. Qué y luego. registro, Claro. qué registro minucioso. Bueno, comenzabas la columna diciendo que todo esto venía en diálogo de una bitácora tuya a París. Y esto es la bitácora de los viajes de Pauke. Sí. Y entonces... Y entonces cuando él regresa a Europa y va a vivir al norte de Austria, empieza toda esa tarea de recuperar lo que había observado, lo que había contemplado, con un grado de detalle que para mí es asombroso. Porque no solamente, como veíamos en el video o escuchábamos, retrató las aves, los animales, sino que retrató todas las imágenes de la vida. O sea, se ven los instrumentos, se ven con qué trabajaban la tierra. Él no era músico y estando acá se le encargó escribir música porque eran de una formación tan vasta que podían permitirse ese tipo de lujos, ¿no? Claro. Pero el libro, cuando él regresa, se llama Aquí y Allí. Allí placeres y regocijos, América. Aquí amargura y angustias, Europa. Esto es verdadera narración del viaje realizado en el año 1748 desde Europa a la América del Sur, es a saber a la provincia del Paraguay, y del viaje hacia Europa realizado en 1769, después de abandonar las misiones, ilustrados con diferentes grabados y repartidos en 6 partes. Miles de páginas donde él plasmó en la pintura, en las acuarelas, lo que él había
visto, lo que había mirado, lo que había contemplado, lo que había escuchado. Vos recién hablabas, yo soy de recorrer sonoramente la ciudad. Me dio gracia porque yo a mis alumnos, cuando enseñaba historia de la música, una de las primeras tareas que tenían era hacer un recorrido sonoro de su barrio y del trayecto que tenían desde su casa hasta la escuela. Como un Quizás, registro, es que ¿no? quizás me ha quedado de esas instancias esto de descubrir los sonidos y asociar los sonidos, sí. Y Posiblemente, digo. Claro, y para mí eso es sumamente importante, o sea, vamos a transitar por la vida. Hablaban hace un rato de un tema súper potente como es el de la elección de estar vivo o no, Sí. ¿no? Ujú, Y eutanasia. para mí el estar vivo es poder tener una experiencia total de la existencia que va desde lo sensorial a lo visual, a estar involucrado. Y el arte nos permite eso, estar involucrados con la realidad, con la vida desde lo más profundo, ya sea desde lo visual, porque yo voy a escuchar una orquesta, pero la voy a ver también. Y puedo ir a ver un edificio, pero puedo escucharlo también. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, escúchame con tus ojos. Fuertísimo. ¿Sí? Cómo nosotros podemos tener una percepción de lo sonoro, porque también cuando hablamos de música, lo sonoro es una totalidad muy vasta. Lo hemos dicho aquí, la música es de dos clases, buena o mala. Entonces yo puedo estar abierto a la escucha en el ámbito donde la música fue concebida para ser tocada o interpretada, o puede seguir sonando música de hace 200 años Claro. en ese lugar como una cuestión de resonancia. Y la intención de esta charla del día de hoy era entender que el conocimiento no acumula, pero conecta una cosa con la otra. Y es en ese sentido del conocimiento que el conocimiento se convierte en un mapa. Es un mapa que mientras mantenga juntas las visiones de todas las cosas, vamos a poder narrar el mundo y vamos a poder narrarnos nosotros porque somos quienes lo están mirando. Marcela Méndez, Qué bueno. gracias. A ustedes. Es un placer siempre. Les convidamos, busquen algo de Florian Pauke, busquen los sonidos de su barrio, de sus espacios. Visiten la Inmaculada, visiten... Eso te voy a preguntar, ¿qué lugares a vos para finalizar, ¿no? ¿Qué lugares te conectan con esta temática que trajiste acá, Bueno, de acá de Santa Fe? El Colegio de los Jesuitas, sin dudas, Sí. Ujú. el patio, el claustro de los jesuitas tiene una energía Sí, sí. maravillosa. Toda la zona del Normalmente uno aljibe, entra, claro, uno entra de al patio de las los plantas. naranjos, pero el claustro es donde Ujú, está ujú. la fuente. La misma iglesia. La iglesia tiene una energía, amén de la energía que pueda tener desde el punto de vista espiritual o religioso. Ujú. Una persona no creyente entra a ese lugar y hay una energía muy potente. Algo conmueve. Digo, conmueve porque mueve con, Exacto. ¿no? Por eso uso la palabra conmover. Mueve la sensación que uno tiene es que uno se está movilizando con el espacio, es impactante eso. Sí, o ir a la iglesia de los franciscanos Ujú, y también. mirar ese techo. O sea, yo me puedo quedar extasiada mirando ese techo y pensar que la gente que hizo eso eran nuestros originarios, que a cuchillo, cincel, modelaban eso. Yo creo que tenemos que recuperar esa capacidad de emocionarnos, volvemos al movimiento, mover, Ujú. al contemplar, al mirar, ¿no? Porque estamos en contacto con eso, lo tenemos a 2 cuadras. Y no es solamente estos edificios que tienen que ver solo con la construcción y la conquista. Vayamos al teatro, visitemos los edificios nuevos y antiguos, Sí, cada sí, los uno más- con su riqueza. Creo que pasa por poder empezar a ver desde el ser, de saber que yo lo estoy mirando. Gracias, Marcela. A ustedes. Marcela Méndez con nosotros y hablamos de música. Esa fue la columna de hoy. Esa fue la columna de hoy.